Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que nos entusiasma enormemente estas reuniones mensuales que estamos haciendo para pensar qué pasa con William Shakespeare en la Argentina, para pensar cómo la Argentina se hace cargo, se apropia, digamos, reelabora, destruye, asimila, no sabemos cómo llamarlo, se podrían usar cualquiera de todas estas de estos verbos. Y digamos, esto forma parte de una actividad que organizamos con la Escuela Shakespeare Argentina y con el área de investigaciones en ciencias del arte del Centro Cultural de la Cooperación. Y la verdad es que vamos a tratar hoy de estar a la altura, como aquí con el director del Festival Internacional de Shakespeare de Buenos Aires y con además el director de la Escuela Shakespeare Argentina. Vamos a tratar de estar a la altura de entrevistar al maestro Ricardo Bartís. Ustedes conocen mi debilidad por el maestro, ¿no? Ya están podridos de escuchar esto, los que me conocen, por supuesto. Y realmente consideramos a Ricardo Bartís digamos, lo que sería el genio de la dirección en la Argentina, ¿no? Él está, se va a levantar y se va a ir. Sí, sí, sí. Ya se lo solemos decir esto, pero yo lo que quiero poner en claro es que estamos hablando de un director originalísimo, que realmente construye una forma de dirigir que es única en la Argentina y que es única en el mundo. Tato Pavlovsky lo ha llamado a esa manera de dirigir el teatro de estados, ¿no? Bueno, no sé si coincidís o no, después. Pero lo que me encantaría es poner el acento en que Bartís es el director de algunos de esos espectáculos que han marcado la vida cultural de la Argentina en los últimos 30 años. Yo nombraría, entre otros espectáculos, sin nombrar todos, por supuesto, empezaría por Postales Argentinas, un espectáculo mítico realmente. Seguiría por Hamlet o La Guerra de los Teatros. Luego Muñeca, El Corte, El Pecado que no se puede nombrar, Donde más duele, De mal en peor, bueno, hasta llegar a un gran acontecimiento teatral, tal vez el espectáculo para mi gusto, uno de los más importantes del año pasado, que es La Máquina Idiota, que se está presentando en el Sportivo Teatral, la calle Tames 1426, y que si ustedes no lo han visto todavía, lo tienen que ver porque es una joya realmente, pero además porque está muy conectado con Hamlet, ahí hay una relación. Así que... Yo lo recibiría con un fuerte aplauso. Un aplauso para el maestro. Yo sé que es medio fóbico, así que en cualquier momento sale corriendo, pero la verdad que nosotros siempre decimos que las cosas hay que decirlas, y si realmente pensamos que en la importancia del teatro de Bartís, bueno, ya se lo hemos dicho varias veces. Largando con esto, si le parece, maestro, vamos a ir alternando o mezclando las preguntas con Patricio, pero yo largo la primera, y es que, ¿cómo es tu relación con el teatro de Shakespeare? Casi nula. Ponemos ahí, se oye bien, ustedes me dirán, así. Si por relación se formula la idea de un campo sistémico de estudio, de producción, casi nula. Con la obra de Hamlet en particular. No, digo, casi nula en el sentido, primero, que es un autor engorroso, Shakespeare. Difícil, a mi entender difícil de leer, más gozoso es hacerlo, transitarlo desde otro lugar, pero su lectura es una lectura compleja, primero porque evita lo que el teatro tradicional organiza a través de las didascalias y la información. En Shakespeare las situaciones irrumpen, no sabes bien de dónde vienen los personajes ni a dónde van.
Y después porque habla de muchas cosas al mismo tiempo, que eso es otro de los elementos, a mi entender, dinámicos y teatrales de esa literatura. Lo primero que habría que decir es que Shakespeare es un actor y que es la literatura la que se lo ha agenciado para jugar en el equipo de los autores. Pero no habría que olvidar que Shakespeare actuaba, que actuaba en sus obras, que escribía para actuar. Tampoco habría que olvidar que es un momento de tránsito, no solamente es un momento de tránsito por la época, el Renacimiento, la modificación del encuadre de lo que sería el teatro religioso en la observación del fenómeno del hombre, de la interrogación sobre lo humano, sino que además es un cambio radical en el orden teatral. Quiero decir, se pasa de lo que es los espectáculos religiosos hechos, digamos, por los coros de niños de la iglesia, o los oratorios, y por otro lado el teatro absolutamente popular, la lucha de perros contra osos, los juglares que recitan algunas poesías y al mismo tiempo después vienen y cuentan chistes. Esto se hace en las caballerizas, y entonces ellos, digo ellos porque Shakespeare coexiste con Marlowe, con Johnson, con algunos otros más. Ellos cambian radicalmente el signo del teatro, digo. El teatro se convierte de repente, toma esas dos fuentes, lo que sería el teatro culto, el teatro de corte, con el teatro estrictamente popular, que no tiene ni estructura dramática, sino que es más bien juglaresca y de presentación. Lo toman literalmente en términos espaciales, entonces modifica el espacio porque toma el concepto espacial de la caballeriza con un fondo elevado en medio de la escena, con mucha cercanía. Además aparece digamos, lo que es dado a llamar el proscenio como parte de la escena, y aparece una teatralidad con una fuerza y con una enjundia y un nivel de producción tremendo. Eso también es muy impactante porque hay una gran cantidad de obras y de material que él produce en una cantidad de años bastante limitada, digamos, ¿no? A mí me pareció particularmente interesante, digamos, había que dirigir algo para discutir con el teatro oficial o el teatro dominante. Yo soy muy aburrido porque me interesan algunas cosas que no le interesan a nadie. A mí me interesa el teatro. Y me parece que la mayoría de lo que se hace es una porquería espantosa que no tiene nada que ver con el teatro. Y todo lo que había visto de Shakespeare eran mamotretos inaguantables, con actores disfrazados, con harapos que hacían de fantasmas o de espíritus, y discursos declamativos, y un teatro absolutamente formal, solemne, que se preocupaba por la hipótesis de una tradición shakespeariana, lo que ya era un disparate porque Shakespeare en principio escribe de manera poética, escribe con lo que es dado a llamar los sonetos isabelinos. Entonces ya la situación de la prosa o de la traducción ya nos colocaba en un lugar absolutamente equívoco. Se hacían seminarios en la Argentina. Fernández cobraba muy caro algunos seminarios para hacer escenas que se hacían con la traducción de Astrada Marín, que es un disparate. Astrada Marín traduce cualquier cosa, digamos. Entonces no solamente galicismos, sino campo conceptual que no corresponde y que no resiste la más mínima investigación sobre algunas de las traducciones antiguas shakespearianas. Entonces era una forma elegir hacer Hamlet en el año que se hizo, creo que era el año 91.
El estreno 91 Sí, después lo es muy hiciste. triste la edad, ¿no? Yo no voy a ahondar en ese tema porque veo que compartimos esa problemática. En ese momento el Teatro San Martín no era la desgracia total que es ahora, era una desgracia más parcial, pero ya había dado muestras de hacer ese teatro monumentalista que intentaba parecerse a las tradiciones shakespearianas inglesas, porque eso también era comprado por el público que imaginaba que era inglés. Quiero decir que cuanto más se parezca el espectáculo a lo que se hace en otro lugar, nosotros nos podemos llegar a parecer más a los espectadores de ese lugar. Y como una de las problemáticas de la Argentina es ser argentino, eso vendía mucho. Y entonces los actores ponían voces y hacían tonterías, quedaban muy valorizadas obviamente las zonas altas, el plexo, el cuello, la cabeza, en detrimento de otras que no voy a nombrar por razones de decoro. Esa era la tradición shakespeariana en la Argentina. Eso era un teatro muerto, asfixiante, sin ningún tipo de hipótesis de ideas, porque lo que había que aceptar inicialmente era que nosotros no éramos ingleses. Eso es lo primero que hay que plantearse. Que entonces toda la tradición inglesa no tiene ninguna utilidad, porque nosotros no somos eso. Y no lo queremos ser. Además, no hay una aspiración o no había una aspiración de semejanza. Había una utilización de un material que nos resonaba, que nos parecía atractivo. Ahora hay que pensar por qué ese material en particular y no otro, no Tito Andrónico, o no Macbeth, o no Rey Lear, o no, no sé, la comedia de las equivocaciones. Muchísimos textos que tienen brillo, interés y elementos atractivos. A mí me interesaba en particular Hamlet porque yo siempre lo pensé en su momento, lo pienso ahora profundamente, ahora ya es una definición para mí, que eso es un material teórico de discusión de actuación, que Shakespeare ahí discute ostensiblemente con otras formas de teatralidad, discute y bromea acerca de las formas en que actúan las otras compañías que compiten por la preeminencia del dominio de la escena en Londres, que es una preeminencia de mucha importancia, no meramente cultural, sino económica, porque a Shakespeare le preocupaba mucho la plata, pero mucho, ¿no? Y entonces que en ese momento el cambio de canon por decir así, dramático, de canon de actuación, etcétera, está muy en boga en los espectadores, como si uno dijera, bueno, yo voy a hacer un espectáculo para burlarme de algunos de los que nombraron ustedes que van a venir a hablar acá. Cosa que hago, digamos, aunque no lo nombre directamente, pero me burlo aviesamente de ciertas personalidades del teatro de esta ciudad. Pero ahí es manifiesto y la gente participa gozosamente, quiero decir, el público inglés, que además el 10% de la población de Londres va al teatro. Eso es un dato, ¿entienden?, de una importancia capital. No es que van algunos, va el 10% de la población al teatro. Entonces es una cantidad de público impresionante. Y ese público es un público que goza mucho entonces con un doble discurso. Con un discurso que es la historia que precede a Shakespeare, porque la historia de Hamlet lo precede, digamos, como la del Fausto la precede a Marlowe, a Goethe, ¿no? Es una historia ya conocida, y entonces el público sabe de alguna manera esta historia del príncipe, y la muerte del padre, y la madre que se casa con el tío, etcétera, etcétera. Pero además esa historia está atravesada por críticas, burlas, juegos en relación a opiniones sobre las otras formas de actuar. Esta situación que parece ingenua ya plantea un elemento de mucha, o a mí me parecía enormemente atractivo, que era la idea de que había ya más de un discurso existente.
un discurso sólido, un relato concreto, legible, específico, que funcionaba como subrelato o como relato en paralelo. Quiero decir que en ese aspecto era de una gran argentinidad, porque todos nosotros cuando hablamos de lo que hablamos y hablamos de otra cosa. Cualquier persona inteligente sabe que en una conversación hay más de una conversación, o hay más de ciertas cosas. De la misma manera que cuando nosotros preguntamos, no preguntamos ingenuamente, sino preguntamos con hipótesis de respuesta, etc. A tal punto, esa época pasa esa confrontación que se le llama la guerra de los teatros. Entre 1598 y 1604 ocurre, en ese periodo es llamado la guerra de los teatros porque los niveles de discusión, confrontación, enfrentamiento, opinión crítica entre las distintas compañías y los distintos... Te pido que no alteres al público que está atentamente atendiendo a los datos académicos que estoy dando, ¿no? Fechas. ¿Qué tal? No, digo, eso a mí me resultaba interesante. Por supuesto que todas esas son ideas y las ideas no hacen al teatro. Las ideas son como el biombo que oculta lo importante. Lo importante en el teatro siempre es otra cosa, no las ideas. Por supuesto que si hay ideas, mejor. Y entonces la lectura del texto me iba informando lo que yo en ese momento intuía o creía o me gustaba pensar, también para creer que inventaba algo. Porque uno para producir teatro, para actuar, para dirigir, también tiene que tener la sensación de cierta voluntad creadora, porque si no es un nabo, digamos. Y si no, hace teatro comercial, no importa si se venden muchas entradas o no. Quiero decir, confirma de manera conservadora lo que el teatro afirma, que es una especie de pasatiempo cultural más o menos agradable para que la gente vaya y confirme lo que ya sabe antes. Y confirme su lugar de espectador y confirme el lugar teatral, que es una relación que tiene con el Estado y con la política, donde se hace soportable lo insoportable. Entonces, esa hipótesis de afirmar que lo que planteaba en ese momento Shakespeare es que el ser o no ser es una pregunta existencial, pero es retórica, porque tiene pruebas al canto en la existencia del padre muerto, que es y no es, como todo muerto. Y nosotros sabemos que los muertos pesan, no es que solamente pesan en la historia, es la construcción de la política, el dominio de los muertos, los discursos de las palabras de los muertos, es la construcción del poder. Y en el actor, porque él busca en el actor la verdad que no encuentra en su existencia. Esto es, el actor es un pasaporte para crear una estrategia de dominio sobre la conciencia del rey Claudio, y si se manifiesta alterado ante la representación, es el asesino, y si no, no. Porque, como dice Shakespeare, le hace decir a Hamlet, también puede ser el diablo que se presenta de distintas formas, ¿no? Y tiene una crisis de histrionismo Hamlet, tiene un nivel de identificación muy grande, de la cual dan cuenta casi todos los estudios de psicología. Hay enorme variedad de campo teórico en relación a tomar la identificación de Hamlet con el actor, de manera mucho más interesante que aquellas que tienen que ver con la idea de la locura en Hamlet. Quiero decir que el núcleo de reflexión shakespeariano es la idea de cómo es posible que ese actor, no más que en ficción pura, en Sueños de Pasión, pueda modificar así su rostro, etcétera, 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 etcétera. Y todo por nada, por Hécuba. ¿Y qué es él para Hécuba, o Hécuba para él, que así tenga que llorar sus infortunios? ¿Qué haría él si tuviera los motivos de dolor que yo tengo? Quiero decir, ¿qué actor extraordinario sería yo, que tengo un padre asesinado, que mi madre se ha casado con mi tío, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, esas situaciones cobraban gran valor para nosotros, o para mí,
Y entonces empezamos a estudiar algunas versiones antiguas para tratar de ver si podíamos forzar, porque la lectura de un texto presupone la aparición de otro, siempre. Más aún en el campo dramático, donde, como todos se imaginarán, es verdaderamente disparatado la presunción de que alguien sea el autor de algo, porque la situación es mucho más colectiva y poética. Entonces uno tomará esa materialidad que es, en este caso, hace un frío tremendo, ¿no? Bajamos. Digo porque hay gente que está llorando, pero no sé si es por el frío. No hace un poco de frío. Yo bajo un Acá poquito, bajo un viene poquito. para acá. Pero después, si hace calor, me avisan. ¿Hace mucho calor? Acá entonces estamos en la zona del frío. Podemos cambiar. Pueden venir los que tienen calor acá. Ya lo subí un poquito. Me parece que hay mucha gente y va a hacer calor. Muy bien. Digo, eso era. Esa. También era el San Martín. Porque las cosas. El teatro son las cosas específicas. Nosotros queríamos discutir contra el Teatro San Martín, queríamos discutir contra el teatro oficial, queríamos discutir. Entonces la elección de hacer esa obra en el Teatro San Martín era una forma de decir, mirá, no es que nosotros solamente hacemos obritas, podemos discutir con ustedes en el terreno que ustedes nos plantean y allá vamos a discutir. Porque también lo teatral es una forma de enunciación del mundo, es una visión del mundo, o por lo menos esa es la presunción, es una hipótesis de un campo de opinión en la construcción de un objeto, la palabra es un poco excesiva, de un objeto artístico. Y entonces también había en gran medida en el trabajo una sensación de eso, de que era una discusión con un cierto tipo de teatro, con la herencia, que también era un tema de la obra, porque también uno de los elementos principales que organizaba la reflexión es decir, ¿por qué Hamlet no se revela? ¿Por qué no le dice al padre que ya está, que no va a trabajar en el negocio familiar, que no quiere saber nada con la carpintería o que no quiere saber nada con el negocio de alfombras, que él ya se murió, que salde su problemática con su ex mujer él y no le mande el sayo a tener que hacerse cargo como un cuida de la madre? O también la madre le podría decir, mirá, escuchame, yo con tu padre tenía problemas, en cambio con tu tío la paso pipa. Digo, porque esto no es ingenuo, ni es una provocación malsana. De antemano, mientras uno lee Hamlet, tiene la sensación de que Hamlet tiene razón. Y vos decís, che, ¿por qué tiene razón? ¿Por qué tiene razón? ¿Por qué uno se pone a favor de Hamlet si en realidad es un muchacho que estudia en Wittenberg, que debe ser una universidad muy importante, porque muchos intelectuales han estudiado en Wittenberg, y entonces viene y ahora de repente él, que estaba en la universidad mientras había que arreglarse porque estaban en guerra con Polonia y había un quilombo bárbaro en el reino, parece que el tío más o menos arregló las cosas, arregló la guerra, arregló esto y la reina está contenta, con la cual la vida sexual parecería estar mejor encaminada que antes, por lo menos no la vemos a la reina triste. En cambio, él eso lo toma como una afrenta y está desesperado, etc. La herencia en el teatro es uno de los elementos. El teatro acumula ciegamente lo que hereda, a diferencia de otras disciplinas artísticas. Y entonces también nos interesaba hablar en contra de heredar, de la herencia, de ese lugar donde necesariamente las cosas se van pareciendo. En esta época, representa lo que era en esta época. Y la sensación de decir, che, mira, yo no participo en esa repartija. Y esos elementos eran tan importantes como la propia lectura, como la propia organización del relato. Por ejemplo, nosotros habíamos
hecho una primera escena donde se veía el padre muriéndose. Nos parecía una forma interesante de empezar. Nos daba la sensación de que era una buena manera. La habíamos dividido en una serie de cuadros, a la manera shakespeariana. Shakespeare en ese sentido es de una inteligencia teatral muy grande porque indica que no hay encadenamientos temporales o espaciales, hay encadenamientos escénicos, hay encadenamientos teatrales. Las cosas, además, su lógica es una lógica, por ejemplo, ¿por qué Hamlet mata a Polonio? Bueno, porque está detrás del cortinado escuchando. Pero ¿no es más factible que sea porque es necesario que después venga Laertes y quiera vengar al padre? Y que entonces lo use como un recurso donde acá lo mato acá para que después acá aparezca como lógico que Laertes venga y quiera participar en la muerte de Hamlet. Nada, todas esas cosas también, por supuesto, eran importantes las personas, porque estaba Pompeyo, Audibert, porque estaba Urdapilleta. Urdapilleta, digamos, era no porque lo necesitara. Urdapilleta, las veces que actuó en el Teatro San Martín, le dio entidad al Teatro San Martín porque actuaba Urdapilleta. Y momentáneamente ese teatro se hacía interesante porque había un actor de esa envergadura, como ha pasado con otros actores u otros directores. Pero era la primera vez que Urdapilleta actuaba, por decir así, ingenuamente, en una estructura de obra, que además no era el protagonista, porque el protagonista era Pompeyo. Que también hay que decirlo, porque Urdapilleta tenía fama de drogón y de borracho y de pendenciero. En cambio ahí se portó como un caballero en una estructura que lo contenía, pero que no lo excepcionalizaba. Era excepcional él como actor y lo que hacía, pero no era el protagonista. O sea que podría haber hecho algún tipo de bardo, algún tipo de... Y hacía dos personajes en realidad. Porque sí, él hacía el personaje de Polonio y el personaje del actor, ¿no? Claro, porque además ahí también había una broma que está planteada en la obra, que es que Polonio ha sido actor. Entre las miles de referencias que hay, porque hay miles de referencias a la situación de la actuación, una de ellas es que Polonio en su juventud ha actuado. Y de hecho, el rol del primer ministro, porque es un primer ministro, parece una ayuda de cámara, pero es un primer ministro, es como Aníbal Fernández, digamos. Es ese lugar. Es un lugar de mucha teatralidad, digamos, ¿no? Porque ahí también se ve como la estructura de la política queda, o del poder, queda atravesada por la idea de la teatralidad. Eran esas personas, era Soledad Villamil, que tenía 19 años, que hacía Ofelia. Eran también esa materialidad. Osvaldo Santoro, que hacía Claudio. Totti Siliberto. Claro, antes que lo destrozara la televisión, ¿no? Y lo idiotizara definitivamente. Y una cosa que yo, no sé si te interrumpo, pero un dato que yo quería agregar es que una de las cosas más impactantes era el discurso del peronismo dentro del espectáculo. Y bueno, pero eso porque el padre muerto en la Argentina es Perón, porque no puede haber otro. La utilización de ese fantasma. Claro, no va a haber otro, ya está constituido, por lo menos hasta dentro de 100 años. Será Kirchner un poco, pero no tienen dimensión, ni Alfonsín, no tienen la dimensión mítica de la palabra de Perón, ni tiene la dimensión trágica de una palabra que por haber sido mal entendida causa miles de muertos. No tiene esa dimensión trágica Alfonsín ni Kirchner, por ejemplo, digo para nombrar a alguno de los muertos famosos de la política. Porque en la política funciona morirse, en la vida no, pero en la política funciona. Perdón que quiero decir una cosa, no solamente aparecía Totti Siliberto, digamos, encarnando el rol del padre. Claro, pero eso también hay que pensarlo en relación... en una camilla, ¿no es cierto? Todo el tiempo
Estaba Hamlet- vivo, porque no se puede pensar en el padre muerto si no está vivo, porque eso es una cosa lógica, simple, lógica de la obra. Alguien que mueve la obra, porque si no está el padre muerto, la obra no existe, no tiene ningún valor. ¿Qué valor tiene un muchacho que estudia en Wittenberg que maltrata a la novia? Ninguno, es un tarado. Es un tarado. Lo que pone en funcionamiento el mecanismo es que hay un padre muerto. Y que entonces esa situación, que tampoco puede ser es que tampoco puede ser tomada en términos teatrales la idea del fantasma como se tomaba teatralmente, porque entonces no crecen los fantasmas. Los fantasmas en nosotros funcionan, el pasado opera de manera tremenda, fuertemente, ¿entienden? Y lo fantasmático lastima, golpea nuestras puertas como si fuera una sudestada. Entonces, el padre muerto no puede estar muerto nunca, porque si no, no hablaría. Cuando digo no hablaría en él, no retumbaría de esa manera. Y entonces funcionaba como si fuera, porque también hay algunos procedimientos ahí que plantea Shakespeare y que le hace decir a Hamlet, porque Hamlet corrige a los actores, como si fuera un director. Entonces uno plantearía también el pensamiento de decir, no es el único príncipe dentro del teatro que le dice a los actores lo que deben hacer cuando él no puede operar. Entonces ahí también hay una opinión crítica sobre la dirección, profundamente lúcida y profundamente crítica. Entonces siempre bromeábamos que parecía como si fuera eso, bromeábamos con Augusto Fernández, que era el Pope del método y de toda una serie de cosas que yo desprecio. Entonces ahí que había una cosa muy teatral ahí, que es que de repente Pompeyo le abría la boca y hablaba acá adentro. Y entonces la sensación que tenías era rarísima, porque era una voz cavernaria la que aparecía por el eco y por la sensación de que entonces ese Hamlet hijo y ese padre muerto entraban en una especie de fusión discursiva singular. Pero también había cosas muy fuertes en relación a la mirada que había sobre... Yo no sé si tiene mucho interés, tiene un interés para mí porque yo la hacía. Entonces, yo cuento lo que tiene interés para mí, no sé si tiene mucho interés teórico. Pero siempre me pareció que Hamlet era un tarado en su relación con Ofelia. ¿Por qué? Porque pertenezco a una cultura como es la porteña, donde los chabones le pedimos a la chica que primero nos reconozca que somos Hamlet y después vamos a la cama. Porque ella lo quiere y lo espera para entregarse y está contenta con los regalos. Y él le dice que tiene problemas de estado y que está pensando en otra cosa y la maltrata y la maltrata y la maltrata. Y tiene una cosa misógina, absolutamente misógina, y su discurso es de una misoginia tremenda. Entonces, esa idea teatral de que él le clavaba la daga en la concha, con el perdón de la palabra. ¿Cómo? La daga. La daga. Nos parecía como muy representativa de eso, y cómo la lastimaba, cómo la maltrataba, que por otro lado Ofelia era utilizada, el padre la entregaba como si fuera un corderito para verla, a ver si la escena tenía que ver con esto, tenía que ver con lo otro. También ahí seguramente aparecía lo de Cot, lo de Jean Cot, la idea de que es una tragedia de 4 jóvenes, que en realidad lo incluye a Fortinbras ahí, Laertes, Ofelia y Hamlet, un poco en manos del mundo de los adultos, claro, sin poder definirse y todo. ¿Por qué no lo poníamos a Fortinbras? Porque Fortinbras estabiliza, porque Fortinbras es el pasaje al Estado moderno. Es la política, dice, escondan los fiambres, escondan los cadáveres debajo de la alfombra, ahora viene una nueva etapa, que es la política. Eso estamos tan acostumbrados, la masacre, las distintas masacres que ha habido en este país, que son ocultadas o sobre ellas se pone el mantel de la política y se inaugura una nueva etapa. El soldado Carrasco, la masacre de 11, ¿entienden? Cada una de las cosas parece momentáneamente que se hace necesario entonces tapar esos muertos con el nuevo enunciado de la política.
Ahí hay un gran teórico argentino, ¿no? En el que vos Rinesi. últimamente, Eduardo Rinesi, ¿no? Sí. Hombre, que de alguna manera trabaja esta idea entre tragedia y democracia. Sí, me parece que él toma, en ese aspecto me parece que lo que él plantea es que Shakespeare se anticipa al pensamiento sobre el Estado moderno. Quiero decir que Shakespeare se anticipa 100 años a lo que sería el concepto de la construcción del Estado para salirse de la guerra de todos contra todos. Quiero decir, de una situación de la masacre de manera continua como forma de saldar los enfrentamientos entre los hombres y la necesidad de crear como algún tipo de estructura que defina un marco jurídico y legal que permita establecer una ley común donde los hombres se sometan a ella. No, a mí me interesaban y me interesan esas cosas. A mí me interesa en particular la condición de la actuación, la condición, que es un elemento poco reflexionado, poco estudiado, oscurecido en general, porque no se puede pensar mucho, porque es poético. Entonces se habla de la actividad, de las técnicas, cosas tontas. No tontas, pero digo menores, porque qué otra cosa que minoridad va a surgir de reflexiones vinculadas a las técnicas o a los gustos o a cosas por el estilo. Lo que es curioso en el actor es la condición de ser actor, eso es lo curioso, eso es lo singular, eso es lo particular. Y me parece que ahí Shakespeare tiene una mirada hondísima, de gran profundidad, porque es actor. Hay un dato aleatorio, no menor, que es que él ha perdido un hijo que se llama Hamlet. Se muere en 1600 y él escribe Hamlet en 1601 y él actúa del padre muerto en la obra. Entonces digo, realmente es raro porque ahí hace de padre que le habla a un hijo estando el padre muerto y él es un padre que ha perdido un hijo muy recientemente. En el tema de la condición de ser actor y la última obra que estrenás, ahí tenés un grupo de fantasmas que necesitan como legitimarse como actores, están queriendo entrar al panteón de actores y participan como de un casting existencial, ¿no? Es como Sí. que hasta después de muertos están intentando, Y sí, ¿no?, acceder. Porque no es como en otras actividades. Uno si es odontólogo, o juez de concurso de belleza, o podólogo, no tiene tantos problemas si no labura. En cambio, si vos sos actor, sos en la medida en que actúas, si no, no sos nada, sos una especie de basura. No tenés ninguna entidad. Sos en el momento de la producción de la actividad. El resto del tiempo sos un adicto duro esperando el saque, esperando que venga la función o que alguien me llame, que alguien me dé ese lugar, ¿entienden? Es una diferencia notable, notable, y además está acotado a un tiempo muy limitado. Abre el grifo imaginario y muy rápidamente lo tiene que cerrar, porque ¿cuánto dura? 1 hora y media, 2 horas. Si la obra es larga y es europea, 4, ¿no? Entonces, digo, tiene ese tiempo de existencia. El resto del tiempo está esperando ser convocado a existir. Por eso le impacta tanto a Hamlet. Por eso dice que es extraordinario el actor. ¿Qué elemento de índole filosófico, qué fuerza existe en el actor que permite resolver un elemento vinculado a la idea de la verdad? ¿Se entiende? No, el actor logra una verdad que la vida sustrae. Esa es su condición. Y por eso está tan erotizado, por eso hay tantas revistas que hablan de los cuerpos de los actores, por eso interesan las peleas entre los actores. La identificación mersa es muy gráfica. La gente espera en la calle, acá en esta calle, a los actores, no a los personajes. Nadie quiere tocar al personaje pocho, quieren tocarlo al actor. Porque ese cuerpo es un cuerpo deseante, es un cuerpo que produce deseo, que es proyectivo.
Y entonces está todo el tiempo en estado radiante de emisión. Eso es lo que a mi entender entiende Shakespeare. Y de lo que habla profundamente en ese texto, de la condición del actor, una condición revolucionaria, una condición que no tiene la política, que no puede tener la religión, no la puede tener porque operan en base a territorios dogmáticos, a territorios de situaciones previas. En cambio, la actuación está produciendo todo el tiempo devenir, todo el tiempo un gerundio, todo el tiempo está produciendo flujo. Y eso es encandilante. O sea, la situación de que alguien todo el tiempo emita como un zorrino es extraordinaria. Es una situación rarísima. La obra, el texto, es una excusa para meter eso. Casi diríamos es un corsé. La mayoría de las obras, la mayoría de las direcciones, lo que hacen es inhibir ese flujo. ¿Entienden? Lograr encorsetarlo de tal manera para que eso quede en el marco de una lógica, que es decir, el personaje, el sistema narrativo, no vaya a ser cosa que aparezca el desborde, no vaya a ser cosa que se vea la condición revolucionaria de la actuación. Y esa situación no ocurre en el teatro solamente, eso es lo que también entiende Shakespeare, eso ocurre, sucede, digamos, ¿no? Entonces, yo pongo siempre el ejemplo de Evita. Evita es otro cuerpo que se agencia a la política cuando ella es una actriz de 27 años, una actriz que en 7 años se convierte en la mujer más importante de la Argentina para siempre. ¿Por qué? Porque tiene esa experiencia en su cuerpo, es un cuerpo de deseo, se casa con un general viudo en un mundo de hombres, que todo el mundo piensa que es una prostituta, porque es una actriz. Porque ¿qué otra cosa que una puta es una actriz? ¿Se entiende? Si está dispuesta a mostrar su cuerpo, a producir deseo, etcétera, etcétera. Para el común denominador es una puta. Durante años la religión prohibió la actuación. No lo hizo con ningún arte, no lo hizo con el teatro, lo hizo con la actuación. Las encíclicas papales desde el año 300 al 900 prohíben a la Grey, prohíben participar en el teatro, no le permiten a las mujeres casarse con actores. Es una disposición del general San Martín permitir que los actores puedan ser enterrados en los cementerios, porque no eran permitidos que se enterraran en los cementerios porque no tenían alma. No hace tanto, no hace tanto. Y algunas cosas de esas siguen todavía. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Tertulia? ¿Se acuerdan cuando se hizo Tertulia en el Recoleta? La queja de los vecinos para impedir que se hicieran las representaciones adentro del cementerio como algo indigno y, ¿cómo se dice? Irreverente, irrespetuoso, ¿no? Ahora, yo no puedo dejar de recordar un tema que es el tema del menemismo, que aparecía en el año 91. Porque yo me acuerdo la frase de Hamlet diciendo, en boca de Pompeyo, Claudio se interpuso entre el voto popular y mi esperanza, ¿no? Y ahí aparecía una estructura que era Hamlet, padre, Perón, Pompeyo o Hamlet joven, el argentino de ese momento, sí, y Claudio, el traidor, Menem, ¿no? Estaba lleno de elementos que sí remitían a esa marca. No sé si tan directo. 1991, ¿no? No sé si tan directo. Porque si, lo digo con cariño, porque si fuera tan directo no sería teatro. Si lo que quiero afirmar lo sé con tanta claridad antes de hacerlo, la situación va a ser aburrida y va a ser como cualquier salida que decimos vamos a hacer esto, vamos a pasar fenómeno, y lo más probable es que sea un pelotazo. La situación a los 15 minutos es decir, mira, yo me voy porque me estoy aburriendo. Quiero decir, lo que sí había era una conciencia de que actuar se iba a hacer cada vez más difícil porque los niveles de actuación de la vida pública, de la vida política en este país eran cada vez más atroces. Ahora ya hay un nivel desvergonzado
e idiota en la mayoría de la dirigencia política en su relación con la imagen, en su dependencia con la televisión, en su narcisismo. Son actores menores, actores ridículos, actores vulgares. Digo actores en el sentido lato del término, dependiendo del rating, dependiendo de aparecer. No pueden hacer política porque se la pasan circulando por los canales de televisión. Eso ya se configuraba en ese momento, ya se veía a lo que iba a venir. Y se veía también la traición, porque yo pienso que el peronismo es la experiencia de acumulación de sentido político liberador más importante que tiene la Argentina. La experiencia concreta, específica de acumulación de derechos. Y Menem logra lo que no logró ni la dictadura, que es diluir todo eso y confundir y traicionar y desmontar todo eso o llevar eso hacia el paroxismo de lo negativo, por decir así. Y yo pensaba en esa dirección. Seguro que habría cosas que ahí se colaban, pero también era importante, digo, también tenían tanto valor como esas ideas o esas cosas, el darle vino. Nosotros en el Sportivo damos vino para torcer la percepción, decimos, desde siempre. O sea, vos entrás y te dan vino, entonces después la hora te gusta un poco más. Entonces habíamos logrado, después de un esfuerzo enorme de discutir, que en la sala Cunil Cabanela, antes de entrar te daban vino. Que era todo un acontecimiento. En San Martín todos venían después de todos los pisos, cuando todo el mundo había entrado, venían los empleados, a agarrar los culitos de los vasitos y se los zampaban. Era buenísimo eso. Entonces digo, también había algo de eso, no sé cómo explicarlo. Por supuesto que eso no es el espectáculo, y eso parece una anécdota, pero en el teatro todo está funcionando. Nosotros éramos una experiencia inédita en el San Martín, porque era un grupo de trabajo, teníamos nuestros asistentes, quiero decir, habíamos negociado en situaciones absolutamente anómalas para lo que era el Teatro San Martín. Yo cobraba lo mismo que cobraban los actores. Eso es inédito en el Teatro San Martín, porque los directores cobran más, porque los directores son parte del andamiaje de la estructura de producción del San Martín. ¿Entienden? Es como una especie de polea entre la producción, que es el quinto piso, y la sala de ensayo. Entonces esa situación de laica, en la cual nosotros era evidente que no éramos el Teatro San Martín, que éramos un grupo, que era el Sportivo Teatral, que se introducía en el Teatro San Martín momentáneamente, que después se iba a ir, en ese momento era una novedad total. Y era una novedad total esa negociación de la plata. Y fue algo que no se soportó mucho, porque después los echaron a patadas. Me echaron a patadas en particular a mí, por las declaraciones en contra de Menem en Europa. De hecho, en el 92 se presenta el espectáculo en la biblioteca del Rojas. Claro, porque ahí no sé, porque nosotros vamos a las Olimpiadas Culturales que se hacen en Barcelona. Son esos inventos que hacen los europeos, las Olimpiadas, irán las Olimpiadas y también las Olimpiadas Culturales. Estábamos en un hotel 5 estrellas. Nos divertíamos mucho porque estaba, ¿cómo se llama el rockero norteamericano? Bruce Springsteen. Ah, sí. Claro. Entonces salíamos a la mañana y le decíamos ¡Bruce! Y lo teníamos totalmente confundido, porque nos saludaba como diciendo, me deben conocer de algún lado, pero cada vez era más eufórico los saludos nuestros. Unos idiotas. Claro. Y ahí hubo una conferencia de prensa y de toda una serie de declaraciones y alguien preguntó, bueno, pero ¿cómo usted piensa eso? Que es el viejo tema de creer que uno no puede criticar la salud pública y al mismo tiempo ir a un hospital.
¿entienden? O criticar los modos de tratamiento de la educación y al mismo tiempo ir a una escuela pública, porque el Teatro San Martín nos pertenece a todos, porque nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, ¿entienden? De la misma manera que le pagamos a Macri y a toda esa lacra. Le pagamos nosotros, entonces nosotros tenemos derechos sobre esos lugares, no al revés, donde uno tiene que ir y pedir permiso en esos lugares y donde uno siente que los actores o los creadores no tienen ningún derecho y todo el mundo tenía miedo de ir al 5º piso a hablar con el virrey Kivestein. En vez de tomarle un poco el pelo y decirle, ¿qué hace Kivestein? Larga la plata, vení, danos lo nuestro, danos lo que nos pertenece a nosotros. En ese momento las declaraciones eran, sí, nosotros trabajamos en el Teatro San Martín porque es nuestro teatro, porque es el teatro de nuestra ciudad. Deberíamos sentirnos orgullosos del Teatro San Martín. Debería ser una aspiración orgullosa de cada actor o de cada creador de la ciudad de Buenos Aires trabajar en el complejo del Teatro San Martín. Y no la ignominia que es ahora, donde no se puede ir porque no hay camarines, porque no se puede ensayar, porque no te garpan, porque está sucio, porque se robaron todo, porque son unos degenerados que hacen fiestas privadas en un lugar que, digamos, es llevar al paroxismo la idea de la confusión entre lo privado y lo público. No es solamente un problema de esta gestión, es un problema de arrastre, ya se veía ahí, no lo digo en broma que Kivestein funcionaba como el virrey, le tenían miedo la gente, decía no, cuidado, era una cosa, una locura, una situación disparatada. Ricardo, yo dos cosas. Sí, yo me voy. No, maravilloso. Pero yo lo primero que quiero poner el acento, bueno, el lujo que es hablar con este tipo, porque la verdad, además de ser un gran director, es un teórico impresionante. De verdad lo digo, de verdad. Por otro lado, dos preguntas. La primera pregunta es esta. Nosotros con algunos integrantes de la Escuela de Espectadores tuvimos el lujo de ir a ver un espectáculo que vos no estrenaste, que fue la versión de Hedda Gabler de Ibsen. Ahí trabajabas con el intento de sostener una estructura que podríamos llamar tradicional narrativa impuesta por una escritura muy férrea como la de Ibsen, ¿no? Cuando tomaste otra obra de otro autor, Muñeca, de Armando Discépolo, verdaderamente la aniquilaste, la transformaste en un orden de acontecimiento donde la estructura de la pieza había desaparecido. Lo más interesante es que con Hamlet llegás a estrenar, o sea, se concreta el espectáculo, eso implica que para vos fue satisfactorio el resultado como para poder mostrarlo, pero por otro lado respetás una estructura narrativa que está presente en la pieza. Era joven, está muy bien, pero mi pregunta es esta, muchos decían, me acuerdo en aquel momento, lo que hace Bartís es una parodia de Hamlet, y no era una parodia, al contrario, había un enorme respeto a una estructura dramática que estaba... La parodia no es una forma de lenguaje muy atractiva, es muy limitante, y además después de Menem, la parodia en la Argentina no tiene sentido. Después de Menem, desde la Rúa, hacerte el paródico es un juego de niños, y además la parodia, digamos, siempre hay una mirada de mucho dolor, porque yo pertenezco a una generación de mucho dolor, de mucha confusión, donde no hemos saldado un montón de cosas, nos han quedado atravesadas muchas cosas. Inclusive no hemos podido llorar a nuestros muertos, porque no teníamos el espacio, teníamos tanta confusión y tanto miedo que tampoco se podía Entonces digo, siempre el intento ha sido ser fiel a lo que el texto produce. Hay una cosa, no es santo de mi devoción, Brooke, pero Brooke dice una cosa inteligente sobre Shakespeare. Dice que es como si fueran leños, y que cuando se pongan a crepitar y uno se caliente las manos, entonces ese texto tendrá sentido. Quiero decir que el texto es un compañero de juego, uno tiene que crear un vínculo donde uno se torne muy personal, yo pienso, se torne uno muy personal, uno esté hablando a través de eso, de uno, no de uno biográfico, sino de uno teatral.
Entonces a mí me gustaba mucho el muerto gordo, un muerto imposible, no era un fantasma flaquito, era Totti Chiliberto, que era un grasa de chacarita, con una cara llena, picado de viruela, que no podía estar muerto jamás. Me gustaba mucho que el rey Claudio boxeara con el padre muerto manejado por Polonio y dijera ese texto tan interesante que es el texto del rey Claudio, donde dice por qué Dios coloca en nosotros el deseo y castiga la ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué entonces deseamos? ¿Por qué estamos obligados a tener culpa y al mismo tiempo deseamos? Me resultaba... Y después me parecía que había algunos elementos que eran lujosos. Por ejemplo, entrabas al espectáculo o entrabas a la sala con una música hecha especialmente por Fito Páez y después tocaba la Camerata Bariloche, la Camerata Bariloche tocaba las cuerdas en lo que había sido la música que había creado Villavicencio, que era bellísima y era muy conmovedora. Era un espectáculo, a mi entender, de mucha conmoción emocional. Y cuando Urdapilleta hacía del actor y entonces se hacía ese trastocamiento que era ocurrente, era verdaderamente ocurrente la idea de ahí, de que Hamlet le pidiera al actor que recitara ese texto de un príncipe y entonces le empezaba a decir el ser o no ser y el actor decía el ser o no ser. A mí me parecía que era un momento extraordinario, absolutamente extraordinario, porque Urdapilleta era un actor extraordinario. Sí, claro. Incluso había algo que era muy interesante, que vos respetabas los parlamentos del texto, con algunos cambios, pero los parlamentos y la estructura narrativa pero había mínimos estaba, cambios. Mínimo. Eso sí. Es como que se te impuso... pero en Muñeca también no había mínimos cambios. Había modificaciones, pero pero ahí los era mucho más... Ahora, pero los textos, es lo mismo que con las novelas de Art. Los textos, había un respeto muy grande por lo que había eran procedimientos teatrales que colocaban esos textos en otro lugar. Claro. Pero ahora, una cosa muy interesante de la apuesta de Hamlet era el cruce de esos parlamentos y de esas situaciones con acciones físicas absolutamente nuevas. Por ejemplo, la daga, como decía recién, manzana en la cabeza. La manzana en la cabeza, la caída de todas las manzanas al piso, o una de las cosas más impresionantes, el que ahogaba a Ofelia era Urdapilleta, sí, era que Polonio. es el que había hecho el personaje de Polonio. Claro, ¿no? el padre. El propio padre mataba, ¿no? Es decir, ahí aparecía una multiplicación desde lo físico, ¿no? Claro, pero ahí, digamos, de vuelta a Shakespeare. Si Shakespeare se permite en una obra donde parece que el centro de la reflexión es la pregunta existencial del ser o no ser, se permite las bromas acerca de cómo actúa otro actor de la otra compañía, o se burlan de este y se burla del otro. Quiero decir, si Shakespeare te propone un mundo de multiplicación, y la multiplicación tenía que aparecer, porque si es lo que se te está proponiendo. En realidad, los que son anti-shakespearianos son aquellos que creen que Shakespeare tiene algún tipo de canon establecido que uno debe acertar. Y como esa situación está muy también determinada en nosotros por una suerte de ausencia de soberanía de nuestros deseos, en la vida cotidiana, en situaciones más bien simples, uno siempre duda de uno siempre cree que el conocimiento está en... o por lo menos esto me pasa a mí. Entonces yo siempre pienso que los que saben más son otros, que los que tienen derecho son otros, que los que tienen que el otro tiene el auto más grande y me va a pisar, porque yo no tengo auto y cruzo por la calle y digo, tiene derecho a pisarme y matarme, o tiene derecho a poner una música muy fuerte y joderme, o tiene derecho a que el perro me cague la vereda. ¿Se entiende? Quiero decir, una situación en la cual uno va aceptando un nivel de sometimiento y una ausencia de un espíritu de emancipación y afirmativo, que debería ser lo teatral, porque si entonces uno en lo teatral no tiene algún gesto, insisto, afirmativo y una voluntad creadora, y la verdad es que mejor se dedique a hacer otra cosa, porque ¿qué otra cosa que conservadurismo va a ser? Disculpa, ahí está la pelea tuya. Me parece que el símbolo de poner la muerte del padre en escena es un poco matar también la herencia
que viene del teatro, de una manera de hacer las cosas y de esa imposición que, como vos decías, ciegamente uno va asimilando de, bueno, esto es así y no puede ser de otra manera, ¿no? Es como cumplir con esa tradición. Sí, sí, claro, y la tradición en el teatro es muy fuerte, ¿no? Y la idea del texto, y la idea de que ya está planteada la narración, y que el trabajo de la dirección es de alguna manera percibir sensiblemente la psicología de los personajes y poner en escena como si fuera un decorador de vidrieras. Y la dirección es otra cosa. La dirección es el universo de la organización de los relatos de la escena que preexisten al texto. Después vendrá el texto como otro relato, pero hay algo que preexiste. La escena tiene una fuerza inherente a la escena y es el dominio de las fuerzas de la escena, el tiempo, el espacio, la existencia de un punto de vista. Esto tan obvio, tan obvio. La fuerza principal es que hay alguna gente que mira y otra que actúa. En ese vaivén se constituye el elemento de la materia primaria del teatro. Después viene el relato literario, los relatos pictóricos, arquitectónicos, etc. Y cuando uno lee a Shakespeare siente que esa estructura pentadimensional, por decir así, ¿no? Los tres niveles del espacio, el nivel del tiempo y el nivel del convivio están en la escritura. Lo mismo Claro. pasa con Molière. Y además dice... No es lo mismo con Schiller. Vos lees a Schiller y sentís que estás leyendo literatura. En cambio, Claro, eso lees es lo que nos Shakespeare y algo- pasaba con Ibsen. Ibsen, a mi entender, tiene demasiada prensa. Sobre todo Hedda Gabler. Y entonces no nos permitía movernos. No nos permitía. O yo no sabía cómo torcerle el pescuezo a ese mundo. Pero ahí hay una cosa del tiempo extraordinaria, porque Shakespeare dice el tiempo salta velozmente, el tiempo está fuera de quicio o el tiempo salta velozmente. ¿De qué habla? Parece que habla de la historia. No estar hablando de la escena, decimos nosotros. Yo decía, a mí me parece que habla de la escena, que en la escena el tiempo salta para cualquier lado. Cuando nosotros estamos acostumbrados a pensar el tiempo de manera encadenada, con una especie de lógica sucesoria. En cambio, en el teatro, en la escena, el tiempo es tiempo de acontecimiento. Entonces salta, se mueve. ¿No? Como una suerte de tiempo propio, ¿no? Que es Claro. lo que dice Badiou, el acontecimiento tiene tiempo propio. Claro. Ahora, si me permiten, porque ya son más de las 8 y tendríamos un segundito, yo quiero hacer una más, que la segunda que venía explicando, que apareció ya de entrada cuando Ricardo dijo, nosotros no somos ingleses, ¿no? Y no queremos serlo aparte, es decir, no podemos hacer el mismo teatro que hacen los ingleses, ni siquiera aspirar sería un disparate. Mi gran pregunta es, diferencias entre esos actores que nosotros no tenemos, que podemos llamar isabelinos, o los actores shakespearianos del siglo XX, ¿no? En la línea de John Gielgud, Ian McKellen, o Claro. ¿cómo se llama? Sí. Laurence Olivier, etcétera, con el actor criollo. Me encantaría que digas unas palabras sobre eso. Digamos, ¿qué es un actor criollo en relación a un actor isabelino? No lo sé, ellos son muy buenos. Yo me acuerdo mucho que cuando en una vez que fuimos en Madrid, creo que era, existía un festival internacional en Madrid que después se dejó de hacer y iban muy pocos grupos. Estaba Cantor, estaba el Teatro Rustaveli, estaba creo que el Piccolo de Milán y la Royal Shakespeare y el Sportivo Teatral. Parecía una tomadura de pelo, ¿no? Parecía una broma. Y así lo tomábamos nosotros también. Y fuimos a ver Tito Andronicus, hecho por la Royal Shakespeare, pensando, uy, qué plomazo, primero que va a estar en inglés, no vamos a entender nada y dura como 3 horas. Y la verdad es que fue muy sorprendente el reconocimiento de unos actores extraordinarios en el decir, en su colocación, con muy poco trayecto. Creo que la diferencia es esa. Nosotros tenemos mucho trayecto, mucha amplitud. La naturaleza de la actuación criolla es una actuación expansiva, dinámica, múltiple. Todo el tiempo dice una cosa, pero puede ser otra.
se pasa muy rápidamente del campo emocional a la risa, digo, algo de lo que serían los núcleos del grotesco, de las modalidades, por decir así, expresivas del teatro de revistas. Quiero decir, los europeos están siempre preocupados, y eso le pasa un poco a Hamlet, por la preocupación del ser. Nosotros estamos más preocupados por estar, ¿entienden? O sea, a nosotros no nos preocupa tanto el ser, porque no tenemos tiempo, necesitamos morfar, necesitamos salir rápido del lugar para que la policía no nos golpee. Entonces, el problema es estar, y eso la actuación criolla lo ha entendido. Hemos sufrido el embate de las técnicas introspectivas durante los años 60 y los años 70 que le hicieron enormemente mal a la actuación criolla, que naturalmente tenía mucho más enjundia, mucho más amplitud, mucho más expresiva, y tendió a reducir, porque son las técnicas necesarias para la producción cinematográfica, etcétera, que para nosotros era totalmente distinta. ¿Referentes de esa actuación criolla? Por ejemplo, yo pienso Postales Argentinas dedicado a Niní Marshall, Claro, Olmedo. Olmedo multiplica, no importa si es grasa, está bien. Eso la culpa la tiene el que escribía los libretos, o sea, Sofovich. Pero él, por ejemplo, ahí él muestra algo que es muy complejo y que los ingleses estudiaron en un momento dado. En los años 60, Brooke y Marowitz, que es también un autor inglés, se meten un tiempo a tratar de investigar una idea que sería lo múltiple, la situación de multiplicar, de estar en más de una cosa a la vez y poder narrarla. Bueno, Olmedo hace eso de una manera brillante. Él está en 2 o 3 relatos simultáneos y vos participás del relato que tiene con de construcción, pero con el otro. Narra que es mentira, narra el chivo de la media. Entonces dice que media, la competencia, tal cosa, todo. Hay una broma permanente idiota, y sí, idiota, a la sexualidad. Hay siempre una situación confusa y una complicidad con el que mira. Una complicidad con el que mira. Cuando las técnicas introspectivas, las técnicas en general dominantes, formulan una relación de anulación del vínculo con el punto de vista. Tema curiosísimo desde siempre para mí, porque es para el punto de vista que uno actúa. No es que hay que mirarlo todo el tiempo y saludar a la gente y guiñar los ojos, hacer morcilla. Pero es raro que aquello que sería el sostén básico de la teatralidad sea anulado en el intento de concentrarme y cerrarme acá adentro. Pero bueno, cuando escribía Shakespeare no había cuarta pared, digamos, Claro, era de día y era con la gente. Claro. Y había también cierta conciencia de que había que ganarse a ese espectador, porque el espectador popular venía de unas imágenes muy poderosas. No es broma eso de que hacían peleas de perro contra oso y unas cosas, y la gente gritaba y chupaba cerveza y chupaba. Por supuesto que al cabo de 2 horas tenían un pedolín infernal y deberían aullar en esas caballerizas. ¿Cómo hacer para que ese público participara en estas historias de príncipes y de poderes y de políticas o de cosas por el estilo? Había él siempre es ambiguo, además, Shakespeare. Tomemos las comedias, por ejemplo, Sueño en una noche de verano. La broma sobre el amor, eso que se cree así de manera como si fuera un sentimiento noble, puro y definitivo. Viene un duendecito que se... y de repente todo cambia. Entonces uno diría, qué raro, ¿no? Qué gracioso, pero qué raro. Entonces, ¿a qué me estoy aferrando con esta cosa de que si te quiero para siempre? Si por otro lado queda demostrado que de repente se produce un movimiento y eso muta. Claro. Bueno, no sé si abrimos un poquito la... Sí, dale. Yo quería preguntar, me quedó que no entiendo esta parte del ser, vuelvo al ser o no ser. Esto en el campo teatral, pero el ser o no ser también puede ser en el campo ontológico o también puede ser en el campo filosófico, Sí. por ejemplo. En el campo teatral, esto sería como más, no sé,
importante, se da diferente, ¿o no? No, yo lo que digo es lo siguiente, sí, por supuesto que es una pregunta ontológica, pero es retórica la pregunta en Hamlet. ¿Por qué se pregunta sobre el ser o no ser si al mismo tiempo él da la respuesta con el actor, que es y no es? ¿Por qué él mantiene una pregunta binaria, gordo, flaco, hombre, mujer, negro, blanco, digamos, una situación donde además hay una valoración? Sería el ser, sería tomar las armas y matar a mi tío. No ser sería quedarme mosca. Quiero decir, él ve en el actor una respuesta que la realidad, el pensamiento filosófico y todo no le da. A eso me refiero. Entonces, me parece que nosotros siempre tomamos partido por entender la pregunta existencial, por entender la idea de cómo es posible que uno soporte la ignominia del poder, digamos, la pregunta de cómo se es un hombre, cómo que podría plantearse Hamlet, ¿por qué aguanto? ¿Por qué no me mato? Sería lo que él plantea literalmente, ¿por qué no cruzar la frontera? Pero me parece que es un poco más amplia la pregunta también que se hace, decir, ¿por qué los seres humanos aceptamos el dolor, los amores desairados, la injusticia, las ignominias del poder? ¿Por qué no le hacemos frente a todo eso? ¿Por qué no nos rebelamos? Por supuesto que eso tiene un valor, pero al mismo tiempo me parece que desde el punto de vista teatral, a mí me resulta mucho más atractivo pensar, Hamlet se equivoca, tiene la respuesta ahí delante, inclusive la toma para operar en contra del tío, pero no puede actuar, Claro. ¿entienden? No Sí. puede ser un actor de su vida. Claro, que es cambiar el O por el I. Ser Claro, y no ser al mismo claro, tiempo. estar en una situación más dinámica, donde uno pueda Ir a la salirse acción, de ir a la ese acción, imperativo de esto o de esto otro. Claro, es ser y no ser al mismo tiempo, como el actor, ¿no? Me parece que Sí, ahí estaba sí. también una teoría tuya respecto de la actuación, ¿no? Sí, sí, Como ser y no ser al mismo tiempo. sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Una más? Si les parece, si no yo haría, no sé, Patricio o... Hay más. Esto estaría absurdo. Dale, sí, aprovechemos que no hay otro. No, porque escuché esto de ser hombre, ¿no? No, ser hombre en el Tiene que ver- sentido pero tiene que genérico. ver con la muerte del padre, esto de ser o no ser. No, en este caso me refiero simplemente a la situación de decir, el texto de Shakespeare, el monólogo del ser o no ser, es amplio. Por supuesto que es amplio, plantea, uno podría tomarlo y decir, en ciertas circunstancias podría ser un interrogativo acerca, ¿debo hacer la revolución? ¿No debo hacer la revolución? ¿Debo enfrentarme a tales poderes? ¿No debo enfrentarme? ¿Debo asumir tal conducta? ¿No debo asumirlo? Etcétera. A mí me resulta más atractivo pensar que todo eso está atravesado por el hecho de que ese que se formula eso tiene la respuesta frente a él y no puede operar. Por eso uno de los únicos cambios que había en el Hamlet que yo dirigía era si yo tuviera tiempo para actuar, decía nuestro Hamlet. Pero la muerte es un esbirro cruel e inexorable. Y se acababa. O sea, la idea de que Hamlet añora el poder actuar, el poder entrar en acción. Y que a veces, también Shakespeare, la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, en el sentido de que el pensamiento anula la acción. Y que entonces a veces el mundo primitivo añoraría poder irrumpir ante tanta civilización y poder estar más cerca del hacer, del entrar en acto, por decir así, en vez de inferir pensamientos. Eso. Bueno, dale, y vamos Ricardo, ¿vos a... añorás ser actor? Sí, un poco sí. Yo actúo mucho igual. Poco, No, te lo limitado. pregunto por lo que vi. No, sí, yo actúo, digamos, también lo digo simpáticamente y un poco
Sí, por supuesto que hay algo... Sí, hay algo ahí que no sé por qué bien. Me parece que dejé de actuar porque no tenía pares. Eso, no tenía nadie que yo sintiera que me iba a entregar. Y como yo siento, de verdad, siento que es enormemente importante la dirección, que la actuación tiene que tener en la mirada de la dirección tiene que estar tan erotizada para que después no me cueste el público, para que sea tan fuerte el vínculo con la mirada de la dirección, que si la dirección me dice, mirá, está más o menos bien, yo te mato, porque es tan alto el nivel de exigencia que entonces ya tengo garantido que la situación está más o menos planteada. Pero como broma también digo que yo dirijo actuando, hago de todos los personajes, los textos los grabo, nunca escribo, los grabo ante los asistentes, grabo, y de alguna manera actúo los personajes, y en las clases actúo también bastante. Quiero decir, en principio actúo de profesor de teatro, porque es lo que tengo que hacer para currar. ¿Se entiende? Para que el otro me pague. Esto es, le actúo que yo tengo un saber que él necesita. ¿Se entiende? Esto está verbalizado, entonces es totalmente honesto el intercambio. Quiero decir, nadie en el Sportivo Teatral cree que yo soy un maestro. Nadie piensa que va a tomar clases, va a intercambiar conmigo. Pero este verano, ¿cuántos se anotaron? ¿Cuántos tipos se anotaron para entrar en la escuela? Las en el entrevistas, Sportivo. 300. 300 tipos, de los que quedaron, ¿cuántos finalmente? No pueden quedar eso, pero eso también habla mal de lo que está pasando, no habla bien del Sportivo Teatral, habla mal de la ciudad de Buenos Aires y del teatro. El teatro se ha popularizado, pero ha entrado un territorio de gran debilidad en una actividad que es dura, porque es una actividad dura y fuerte, es muy fuerte la actividad. Entonces digo, esa situación de haberse popularizado lo teatral no le ha hecho bien al teatro. Yo diría, está bien lo que dice, pero yo diría más bien que hay un montón de gente que quiere estudiar con él. No sé si me explico. Esa es la realidad también. Ahora, yo haría dos chiquititas para pero vos sos terminamos. Si les parece. Porque la verdad que es una oportunidad maravillosa poder escuchar a Bartís, que insisto, estamos hablando del Tadeusz Kantor argentino. Ojalá. Está todo ahí. Qué barbaridad. La primera cosa que te quería preguntar La diferencia con Kantor es que él usa la música de manera permanente y yo no. Está muy bien. Y como la música se extiende en el tiempo, forma parte del relato. Yo más bien me obligo a construir el relato, que esa es otra diferencia profunda con la modernidad. Yo creo en la existencia del relato en la medida en que el relato refiere al humano, a la idea de un relato de la humanidad, y que el teatro y la actuación, que es una banda milenaria, cuenta un relato en sí mismo, que es actuar. Claro. Perdón. Relato de actuación. Ahora, Ricardo, para ir cerrando, Sí. dos preguntitas, que son largas. Primera pregunta. Qué entusiasmo. La máquina... Yo creo que le debe dar a la pala. No, me apasiona el teatro, ustedes lo saben. Imagínense, si me apasiona el teatro y estoy así, si hiciera lo que él dice, estaría en broma, pero colgado del techo. una especie de locura. No, es que realmente es una... yo quiero dos preguntas quisiera hacer. Una tiene que ver con un antecedente de La Máquina Idiota, que fue tu experiencia en Venecia. Ustedes recordarán que en el año 2010, se organiza la Bienal de Venecia y se dedica al teatro una parte. En el 2011. Claro, 2010, 2011, exacto. Se convoca a 7 directores de los más celebrados del mundo, digamos que voy a tratar de recordarlos: Calixto Vieito de España, Jan Lauwers de Bélgica, Jan Fabre de Bélgica. De Francia. Por Francia va. Claro, Jan Lauwers por Francia, Jan Fabre por Bélgica, si no recuerdo mal, Thomas Ostermayer de Alemania, Rodrigo García, argentino, pero que vive en Francia, España, el director de la compañía La Carnicería,
Romeo Castellucci, el italiano, y Bartis. Y se les da... Acá hay que aplaudir, acá hay que aplaudir. No, y lo que me interesaba mucho es que se les da a cada uno de ellos un pecado capital para llevar a escena en una pequeña obra, ¿no? Tienen que trabajar con actores que son un equipo europeo y producir una obra muy cortita. Vos trabajás con un pecado que es la burocracia, sí, ¿no es cierto? Y de alguna manera... Sí, ¿sabés por qué? Porque los italianos no entendían, me pedían unos papeles, y yo les decía, mira, los papeles que yo tengo son estos de la FIP. No, que no. Entonces le dije, mira, yo no voy. Tómatela. Porque entonces lo que empecé, y una dificultad para la plata, y una dificultad tremenda. Sí, claro. Entonces pensé, voy a trabajar sobre la burocracia. Claro. Y a la vez el punto de partida también es Hamlet, ¿no es cierto? Porque Hamlet está presente ahí. Y de alguna forma la máquina idiota... ¿Sabés cómo justamente... está planteado Hamlet? Como por una idea que... Como está planteado el capítulo de Ser a través de un crimen de Art en Los Siete Locos, que es la referencia a un núcleo teórico muy difícil de formular si lo querés plantear, que es esto de la condición del actor. Entonces yo lo que les planteo es decir, miren, lean Hamlet, léanlo para pensar, no porque vamos a hacer nada de Hamlet ni nada, pero es una cosa que en los últimos años también hago en los grupos más avanzados del estudio, que ese es el antecedente también, porque La Máquina Idiota es realizado por un grupo de entrenamiento del estudio, Claro, y en ese grupo de entrenamiento también habían leído un poco Hamlet, pero no para hacer Hamlet, sino para plantearnos este tema de la condición de la actuación. Viernes, sábado y domingo. Pero una en el cosa Deportivo, cuento, porque es interesante, perdón, No, dale. Dos cosas. Para entender, no lo digo como crítica, sino con la idea de la fuerza. Como idea de la fuerza. La fuerza a veces también, no siempre la fuerza aparece desde lo positivo, a veces la fuerza aparece desde lo negativo. Había pasado esto, yo había estado en la Bienal de Venecia con Jan Fabre, con Ostenmayer, con Castellucci. Digo estos tres porque el año pasado vinieron al Festival Internacional de Buenos Aires y dieron unas masterclass o algo por el estilo. Yo esperaba en el hall del Teatro San Martín, después de haber pagado mi entrada en la fila 22 o algo por el estilo, y lo veía al idiota del director del Festival Internacional, a lo pérfido, ¿no? Que no vamos a bromear sobre su apellido porque ya se encarga el apellido mismo de bromear, y pensaba qué hostil es este país, porque yo estuve el año pasado con estos tipos allá, no me interesó nada lo que ellos hacen, me parece fácil y menor lo que ellos hacen, sobre todo lo de Castellucci, me parece una porquería. ¿Se acuerdan? Una porquería, una cosa fácil, simple, sí, bueno. Y yo estoy acá con mi mujer viendo cómo lo pérfido, como si fuera una bailarina del Bolshoi, charlaba, eso. Entonces, también eso ha sido siempre parte de mi fuerza, una sensación de gran resentimiento, ¿entienden? Y de hostilidad hacia un mundo que me resulta ajeno y que me ataca en el lugar en que me coloca. Y entonces eso siempre me dio la posibilidad de estar al margen. ¿Entienden? Como si me hubieran hecho un favor en ese sentido. ¿Vieron esa gente que dice, bueno, te vas? Y entonces uno se va y de repente es una cosa que está buena. Entonces, gracias por haberme echado. ¿Se entiende? Eso pensaba sobre lo de... Y para cerrar, cuando voy al Argentores, a la biblioteca de Argentores, y pido el guión de Hamlet o La Guerra de los Teatros. No está. Sí, está, ¿Sí? lo tengo fotocopiado. Es un guión como de 50 páginas,
con un texto que no corresponde al que después se hizo en el escenario, un texto mucho es lo más mismo que te largo. pasaría con lo de con La máquina idiota. Si vos vas a Argentores y pedís el texto de La máquina idiota, te van a dar un socotroco así, que son todas anotaciones que yo mandé porque me hinchaban, porque hay que presentar para poder estrenar. Tal cual. No, pero Ahora, para poder pedir los subsidios. a mí lo que me encantó... Es todo un encadenamiento. Argentores, que es una entidad recaudatoria, burocrática y conservadora, te pide, porque entonces vos, y eso está vinculado con el instituto, que es una porquería también, y con Proteatro, que son una manga de chorros, etcétera, 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 y todo un teje burocrático que la sensación que tenés es que para hacer teatro mejor olvidarte de todo eso y quemar esos lugares. Mi pregunta va a lo siguiente. Vos entregás ese texto que pareciera, por lo que yo leí, digamos, lo leí muy detenidamente, que ese texto ya encierra la estructura de lo que vos vas a hacer después. Entonces mi pregunta es esta, en concreto, ¿cómo fue el trabajo que hicieron para llegar a la estructura final de la escena con los actores? Y esos son los ensayos. Los ensayos. ¿Y cuánto tiempo ensayaron? ¿Qué nos podés decir un poquito de lo que fue ese proceso? Yo ensayé, pero ya ensayé, ahí en Hamlet ya ensayé con la estructura armada. A diferencia de otros, ya armado por mí, ya definido, ya planteado. Nada que ver con La máquina idiota, nada que ver con Postales Argentinas, nada que ver con el método que vos usás generalmente. Claro, no. Ahí teníamos una situación, logramos después de una discusión tremenda con el San Martín que nos dieran 5 meses para ensayar, que para ellos ya era una barbaridad. Así que estábamos más como limitados o más acotados. El texto en mí aparece cuando ya no se puede más. ¿Sabes? Basta. Pasémoslo a texto. ¿Se entiende? Cuando ya se ha investigado mucho y se ha desarrollado mucho el trabajo. Yo creo que La máquina idiota es un espectáculo que tiene muchas dificultades, pero tiene un intento extraordinario que es la idea del continuum. Eso es lo que yo... Porque hay que ponerle nombre a las cosas porque parece que son importantes. Que es la idea de crear una continuidad escénica que deriva más de la energía, del movimiento y de las variables escénicas que del sentido. Sin embargo, hay un sentido. Vos en ningún momento sentís que es absurdo. Pero, ¿cómo es posible que de repente aparezcan los textos de Evita, los textos de Perón, los textos de Shakespeare? ¿Cómo es posible que circule todo eso? ¿Cómo es posible el vínculo entre el turista inglés y ese enamorado que remeda una especie de encuentro entre Ofelia y Hamlet? ¿Cómo se arma ese pandemonium de actividades donde hay una narración ingenua, es decir, querer estar en ese otro lado, querer llegar, la actuación siempre quiere llegar, ¿entienden? Quiere llegar a algún lugar donde lo afirme, donde se tranquilice un poco la pulsión de tratar de ser algo, porque si no... Hay una actriz que no terminó de aportar lo suficiente y queda ahí metida. Pero eso también viene de que cuando yo me acuerdo cuando actuaba, me daba mucha vergüenza ir a la Asociación Argentina de Actores y estar en la cola para cobrar, y si yo voy a cobrar una merda y los otros van a cobrar mucho, ¿entendés? Es una sensación de decir, yo en realidad por lo que vengo es por una cosa miserable. Y también un tema que siempre me inquietaba mucho, que es que los actores se encuentran y dicen, ¿qué estás haciendo? Y entonces si no estás haciendo nada, es una especie de horror, porque no tenés tema, ¿no? Bueno, yo me gustaría cerrar diciendo que realmente ha sido un lujo, y que por otro lado... Espero que no digas lo mismo porque las personas van a ser testigos. Entonces yo pido, por favor, encarecidamente, que hagamos un compromiso, que si la próxima vez viene alguno, no voy a decir quién es, porque sea alguno de los salames que van a venir acá, él no diga, él no diga es un honor, es un lujo.
quiero decir que yo siempre en la radio, en Radio Nacional, por ejemplo, o en las otras radios donde yo trabajo, me ha pasado que, ¿cómo se llama? Yo digo esto, nos ponemos de pie, entra la bandera de ceremonia, y después se me quejan muchos directores, que no voy a decir los nombres acá, ¿no? O diciendo, che, si él es el más grande, ¿y yo qué soy? Y bueno, decir, estás Pero ahí, estás ahí. Hagamos un control de esto con escribanos, si quieren, para la próxima, el mes que viene. Pero nada más lo que me gustaría es poner nuevamente el acento, porque realmente corresponde, en que el pensamiento de Barthes, más allá de todo lo que habló y de lo referido a Shakespeare, etcétera, es uno de los pensamientos más originales del teatro mundial en este momento. Sinceramente lo digo, y creo que no es un pensamiento que esté en desfasaje con su obra, sino por el contrario, su obra sostiene ese pensamiento. Hay teatreros que hablan maravillosamente y el teatro que hacen no es tan interesante. Me parece que en el caso de Barthes, el acuerdo que hay entre el pensamiento que produce y el teatro que hace es realmente único, único. Así que bueno, muchísimas gracias muy a todos. Amable. No, una cosa nada más, muy amable. Muchas gracias, muy amables por la paciencia, por escucharme. Y yo soy un poco grosero y un poco pendenciero, pero eso es porque soy bajito.